Hola, bendiciones. Mi nombre es Adriana Jiménez y en esta oportunidad voy a tratar de responderle 3 de las preguntas que están asignadas en el taller de esta semana. Y la primera pregunta que voy a intentar responderles en mi argumentación es la que nos pide que argumentemos por qué Jesús es superior a los ángeles y esta verdad cómo influencia o cómo afecta la fe del creyente en la actualidad. Para hacer la argumentación, dándole respuesta a esta pregunta, yo utilizo 2 citas bíblicas. La primera de ellas es Juan 1:1, la cual nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando la palabra, este versículo del capítulo 1 de Juan nos habla de que el verbo era con Dios y era Dios, nos está hablando de Jesús. Y aquí nos hace entender que la naturaleza divina que porta Cristo y que portaba Jesús no era diferente o no estaba por debajo de lo que era Dios Padre, el Dios Creador. Era igual. Es decir, que Cristo es Dios. Y cuando Cristo se encarnó en Jesús, Él era 100% Dios, pero tenía las falencias de un ser humano. Pero Cristo, su naturaleza divina, es exactamente como la del Padre, porque Él también es Dios. Y otra cita bíblica que tomé para argumentar en esta pregunta es la de Apocalipsis 1:8, la cual nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta cita bíblica también nos está hablando del Señor Jesús, nos está hablando de Cristo y nos está diciendo, ¿verdad?, que Él es el principio y es el fin. Es decir, cuando allá en el libro de Juan nos está diciendo que Jesús se encontraba en Dios porque era Dios, nos está hablando de que así como Dios no fue creado, sino que Él en sí mismo es el principio y aparte de eso también es el fin de todo. Asimismo Jesucristo es el principio y es el fin. Él no fue creado por Dios. Él existía con Dios. Cuando todo fue creado, cuando todo fue establecido a través de la palabra, Jesús estaba allí. Jesús se encontraba allí. Entonces, si todo lo que Dios creó está bajo su dominio, está bajo su mandato, y los ángeles fueron creados por Dios, y Jesús no fue creado, sino que existía con Dios en la creación, quiere decir que todo aquello que está sujeto y que está bajo el gobierno de Dios, Padre, también está bajo el gobierno de Jesucristo. Entonces, esta parte, con estos 2 versículos, nos hace entender la razón del por cual Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles son una creación de Dios y están sujetos a su creador. Y cuando fueron creados, Jesús también estaba allí en el momento de su creación. Es decir, que ellos también deben sujetarse a su creador, que es Cristo, que es Dios, y que también allí estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo afecta esta verdad en este tiempo en la fe del creyente? De la siguiente manera. Si nosotros como creyentes no tenemos la plena convicción de la deidad y de lo que realmente representa la divinidad de Jesucristo en la vida de nosotros, en la vida de la creación, en lo que existe, nosotros no podemos entender que Él venció en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos entender que independientemente de cualquier circunstancia por la que estemos atravesando, Él tiene el poder suficiente para traer libertad a nuestra vida y traer salvación a nuestra vida, porque Él, aun cuando se encarnó en un cuerpo de hombre y tenía la limitante, Él murió y resucitó. Y en este momento, en este tiempo, después de la resurrección, Cristo tiene la plenitud de Dios en Él. Y si nosotros en este tiempo no hemos comprendido
esa divinidad y esa superioridad de Jesús sobre los ángeles y sobre todo lo que existe, nosotros podemos ser fácilmente confundidos de todas las doctrinas que están saliendo, todas las falsas doctrinas que están suscitando en este tiempo. Como en el caso de los ángeles, en este tiempo hay muchas personas y hay muchas corrientes que establecen que a ellos se les puede pedir, que a ellos se les puede orar, que a ellos se les puede establecer oraciones para que se cumplan cosas en la vida del ser humano. Quien está en esta tendencia, quien está en esta corriente, no ha comprendido primero la divinidad de Dios, la divinidad de Jesucristo, y segundo el hecho de que los ángeles no están al nivel de Dios y no están al nivel de Jesucristo. Ellos están por debajo del Señor y que al igual que nosotros deben sujetarse al Creador. La segunda pregunta es cómo en este tiempo el tener conocimiento de la doctrina de los ángeles fortalece la confianza del creyente en la soberanía de Dios. Bueno, para mi concepto yo creo que el hecho de que nosotros podamos tener claridad y comprensión de cómo surgieron los ángeles, de cómo operan los ángeles, de cuál es la dirección o el camino que ellos tienen que tomar según lo que estableció el Señor para ellos, nos da la capacidad de poder comprender más ampliamente el hecho de que a Dios no se le escapa nada de las manos, que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo que hoy está ocurriendo en tu vida, en mi vida y en el mundo entero ya está preestablecido. O sea, hay un plan divino, necesariamente. Eso nos muestra el desarrollo de un plan divino del Señor antes de la fundación del mundo. Dios no es un Dios que improvisa, Dios no es un Dios que dice, ahora vamos a hacer esto, no. Esto nos hace entender a nosotros que ese plan, ese diseño divino que Él estableció antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que Él iba a llamar, es tan perfecto y tan detallado que Él se tomó el trabajo de crear a los ángeles para que ese plan divino también pudiera desarrollarse. El hecho de que ellos estén en esa postura de poder protegernos en muchas ocasiones, de poder comunicarle al ser humano lo que Dios había establecido de antemano. Eso nos hace entender que Dios es un Dios minucioso, que Dios se ocupa de los detalles y que tiene control sobre cada cosa y suceso que ocurre en la vida del ser humano, que nada es improvisado, que nada es por casualidad. Allí se cumple la palabra cuando nos dice que a todos los que hemos sido llamados, ¿verdad? A los que Él ha determinado para el cumplimiento de un propósito, todas las cosas les sirven para bien. Y la tercera pregunta es mencionar 3 funciones de los ángeles y dar un sustento bíblico. Bueno, una de las primeras que voy a mencionar es el que son mensajeros. Y nosotros podemos verlo en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 18 al 31. Encontramos la historia cuando el ángel llegue y hace la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando habla con María y le dice que ella concebirá al Salvador, a Emanuel, ¿verdad? Y que vendrá de Dios, vendrá a partir del Espíritu Santo. También encontramos otro pasaje de la Anunciación y es cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, el ángel le anuncia a Abraham, le dice que pasado un tiempo, cuando él regrese, tendrá un hijo, Sara concebirá. Entonces le hace la anunciación del nacimiento de Isaac. Otra de las funciones que tienen los ángeles es la de ser protectores. Nosotros encontramos la historia de también en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 19 del 12 al 13, nosotros encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra va a ser destruida, el Señor envía 2 ángeles. Llegan a la casa de Lot anunciándole que él debía de irse de ahí porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, ¿verdad? Entonces esos ángeles fueron como esos protectores en ese momento para que ellos pudieran ser salvos de eso que iba a acontecer a Sodoma y Gomorra.
Otra de las funciones que tienen los ángeles es el de ser adoradores. Eh, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, allí la palabra nos dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo del 11 al 12, nos dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoración a Dios, diciendo amén. Entonces nosotros podemos ver a través de estos pasajes que les acabo de mencionar que los ángeles fueron creados por Dios primeramente para adorar su nombre, pero también fueron creados, ¿verdad?, para llevar mensajes, para ser esos protectores de la humanidad en labores direccionadas por el Señor. O sea, ellos no lo hacen de manera arbitraria, no lo hacen porque ellos quieren hacerlo, no. Dios les establece un mandato y ellos obedecen a lo que el Señor les dice. Entonces, bendiciones mis hermanos.